La Iglesia Wesleyana Amor y Vida presenta Abriendo las Escrituras, un espacio que edifica tu alma y tu espíritu. Con los pastores Luis Orlando y Doris Alarcón. Nombre del Señor, porque Él es el único digno. Y aunque sabemos que tenemos tiempos difíciles, sabemos que tenemos un Dios en lo alto, un Dios de los ejércitos que ha peleado por su pueblo siglo a siglo. Así que es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y declaramos que el Señor hoy, el Señor de los ejércitos, se levanta para rescatar a su pueblo y a todos los que quieren recibirlo en su corazón. Así que dispongamos nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu y pidamos que sea el Espíritu Santo a través de Él transformando nuestras vidas. Así que Dios de los ejércitos, levántate hoy y danos esta maravillosa alegría de tenerte aquí en nuestra iglesia. Sí, Padre, bienvenido aquí a nuestra iglesia, Señor. Me agrada por Estamos de nuevo en Abriendo las Escrituras, un programa que está enfocado en la Sagrada Escritura,
en el estudio, en el análisis de la palabra de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Por supuesto, bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Estamos entrando en materia hoy con el libro de Apocalipsis. Hoy nos corresponde estudiar la palabra del Señor en el capítulo 5 de este libro y precioso libro. El nombre Apocalipsis viene del griego apokalipsis, que significa quitar el velo, algo que cubría la vista para no dejar ver. Y este libro ha sido un libro muy polémico porque hay diferentes interpretaciones desde el punto de vista histórico, literalista, desde el punto de vista espiritual y futurista. Se debe estudiar la palabra del Señor, por supuesto, con base a estos enfoques, pero bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. El capítulo 5, para entenderlo, nos es necesario crear un pequeño resumen del capítulo 1 al capítulo 4. En el capítulo 1, la Biblia nos enseña en Apocalipsis que Dios de la isla de Patmos revela a través de su Hijo un mensaje al apóstol Juan y manifiesta también a ese Cristo crucificado, pero también resucitado y glorificado. Desde el versículo 10 del capítulo 1 nos habla de la visión del Hijo del Hombre, nos habla del Cristo glorificado, nos habla de un Jesucristo distinto al que nosotros leíamos, estudiábamos en la palabra del Señor en los 4 evangelios. Es un Cristo con cabello blanco, con ojos de fuego, de su boca salía una espada de doble filo, sus piernas eran de bronce bruñido y tenía una apariencia distinta a ese Jesucristo humano. Pero aquí está el Jesucristo glorificado. Desde el capítulo 2 y el capítulo 3 nos enseña el Señor Jesucristo sobre los periodos de la iglesia cristiana a través y por medio de las 7 iglesias, comenzando con la iglesia de Éfeso, la iglesia primitiva, la iglesia que tuvo esos grandes apóstoles como Juan, el mismo Juan de Apocalipsis, Pedro, Pablo, grandes siervos de Dios. Y estuvo en el periodo del año 33 al año 90 esta iglesia. Posteriormente viene la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida, que estuvo en el periodo de los años 90 a el 315 después de Cristo. Y continúa lo que es la iglesia de Pérgamo, la iglesia imperial, la iglesia del imperio, entre los años 315 al 600. Posteriormente nos enseña el mensaje de la palabra de Jesucristo a la iglesia de Tiatira, la iglesia del papado entre los años 600 al 1517. Posteriormente a esta iglesia viene la iglesia, el mensaje de la iglesia a Filadelfia, la iglesia moderna de los años 1517 al año 1900 después de Jesucristo. Y la última iglesia, finalizando el capítulo 3, es la iglesia Laodicea, la iglesia contemporánea
que comenzó desde el año 1900 y llegará tan solo hasta el día del rapto, cuando venga Jesucristo por su iglesia. En el capítulo 4 vemos lo que es la visión de la adoración celestial. Aquí la iglesia está en el cielo. Después del rapto, allá en la iglesia de Odisea, de los fieles de la iglesia de Odisea, ya está en el capítulo 4 mostrándonos el cielo. Por eso es que dice la Sagrada Escritura en el 4:1, ven, sube acá, estaba diciendo a Juan. Y Juan representa precisamente a la iglesia, los redimidos por la sangre del Cordero. Y ahora está en el cielo. Y en el cielo hay una descripción linda y hermosa de 24 ancianos que adoraban al que estaba sentado en el trono, que tenía piedra, su imagen era de piedra de jaspe y de cornalina, su gloria se manifestaba en él. Pero también nos enseña cómo habíamos seres vivientes y que adoraban y glorificaban y exaltaban el nombre del Señor. Ahora seguimos al capítulo 5 que hoy vamos a estudiar. La misma palabra del Señor tiene la revelación. Ella nos enseña y nos ilustra, nos revela quién es Dios y qué pasa en el cielo, qué hay en el cielo. En el versículo 1 del capítulo 5, ya la iglesia, como dije en el capítulo 4, está en el cielo, ya hemos sido arrebatados. Dice, y ahora el que está sentado en el trono, en su mano derecha tenía un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. En este libro está diciendo que tenía 7 sellos y que este libro estaba escrito por dentro y por fuera. En aquel tiempo se utilizaban los rollos para escribir de papiro o de pergamino y los escribían por ambas caras. Por eso dice aquí que se veía la escritura por dentro y por fuera. Pero tenían 7 sellos. Estaban protegidos por 7 sellos este libro. Estos 7 sellos revelan el contenido profético de los capítulos 6 y 7 y parte del 8 de Apocalipsis, por supuesto. Allí nos muestra y nos está enseñando lo que va a venir para este mundo cuando la iglesia ya haya sido arrebatada por Cristo, y cómo nosotros, estando en el cielo, se manifiesta la gloria de Dios y de alguien que estaba sentado en el trono. Y en su mano derecha tenía este libro, el libro de las revelaciones, de los acontecimientos que van a suceder en el tiempo de lo que es la tribulación y la gran tribulación. La Biblia nos habla que estos sellos están representando manifestaciones de los sucesos posteriores a cuando nosotros como iglesia estemos en el cielo, y nos muestra claramente cómo después de esos sellos que se van a abrir en el capítulo 6, 7 y 8, unas manifestaciones del poder del juicio de Dios sobre la tierra. Vemos lo que es las trompetas del juicio y las copas de juicio de Dios. Y en ese tiempo, mientras esto sucede allá en el cielo, aquí en esta tierra
vendrá el juicio sobre este mundo. Pero el centro y el eje de esta situación mundial será el pueblo, la nación de Israel. A eso le llama el profeta Jeremías la angustia de Jacob. Y el centro de todo este movimiento de tribulación y gran tribulación será la nación de Israel, porque nosotros estaremos como iglesia ya en el cielo. En esa época, vamos a ver más adelante cuando desglosemos los demás capítulos, después de que se abra este libro que tiene en la mano derecha el Padre, vamos a ver cómo el anticristo, el falso profeta, la bestia, la gran ramera, todos ellos van a ser juzgados por Dios y el juicio santo de Dios se manifestará sobre esta tierra. En el versículo 2 del capítulo 5 dice la palabra de Dios: Juan, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz y decía este ángel fuerte: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Aquí nos habla de un ángel fuerte. A través de la historia de la iglesia y antes de la historia de la iglesia, en el Antiguo Testamento se han vivido manifestaciones gloriosas de ángeles. Ángeles que se presentaron a Abraham, a los patriarcas, a José, que se manifestaron a Gedeón, pero también dirigiendo al pueblo de Israel en el desierto como el ángel de Jehová y muchos otros ángeles. Revelaciones a los diferentes profetas como a Ezequiel, a Daniel, de ángeles, pero aquí está hablando de un ángel fuerte. Me acuerdo en el libro de Isaías como un solo ángel sin rango, un solo ángel, un recluta celestial. Este ángel mató 185,000 soldados del ejército asirio que venían contra el pueblo de Dios. Y este ángel fuerte, poderoso, clamó a gran voz en el cielo: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? En otras palabras, estaba diciendo: ¿quién tiene el rango? ¿Quién tiene la capacidad? ¿Quién tiene el carácter para abrir el libro? Y parece que hubo un silencio en el cielo y nadie levantaba su mano o se acercaba para tomar el libro. Había un silencio eterno en el cielo. Dice el versículo 3: y ninguno, nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro ni aún mirarlo. Nadie. El ángel había pregonado, había proclamado quién podía abrir este libro, pero en el cielo ni las potestades, ni los principados, ni las huestes celestiales, ninguno se manifestó de los que estaban en el cielo, pero tampoco nadie de los que estaban en la tierra, los jerarcas, los monarcas, los presidentes, la realeza humana. Nadie tuvo la competencia ni la capacidad de ir a abrir ese libro. Y dice la palabra del Señor: ni aún los que estaban debajo de la tierra, en el Seol, en el Hades, donde están aquellos que han muerto y que quedaron después de la resurrección de Cristo allí y que están esperando el juicio eterno para condenación.
ninguno tuvo la competencia de ir a abrir, tomar ese libro y desatar los sellos. El apóstol en el versículo 4 dice que lloraba, y lloraba mucho, porque nadie se había hallado digno para abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Lloraba el apóstol Juan, porque no veía a alguien delante del Dios santo, santo y santo, que tuviese esa dignidad de tomar el libro. Y él se sintió como frustrado, Juan, triste, y lloraba mucho. Pero la palabra del Señor nos dice que uno de los ancianos me dijo: no llores, Juan. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los sellos. Un anciano, uno de los que contienen los 24 ancianos que adoran sin cesar día y noche al Señor, se le acerca a Juan y le dice: no llores, le consuela, pero también le da una respuesta a Juan y le dice: he aquí, te voy a mostrar, te voy a presentar a alguien, el león de Judá, Jesucristo. Allá en Génesis, la Biblia nos enseña cómo el patriarca Jacob, antes de morir, tomó a sus hijos, que representaban a las 12 tribus de Israel, y empezó a bendecir a cada una de ellos, de esas tribus, de estos hijos. Y cuando llegó a Judá lo bendijo y le dijo que de allí se iba a levantar un victorioso, y ese victorioso era el león de Judá, que representa al Señor Jesucristo. Dice: y la raíz del linaje de David, la raíz de David, un hombre fiero, valiente, esforzado, que venía a través de generación más adelante a nacer ese niño Jesús del linaje de David. Y dice que él ha vencido para abrir el libro y los 7 sellos. Es muy importante ver aquí cómo declara este anciano a Juan que Jesucristo es el que ha vencido a Satanás, ha vencido la carne humanamente, él venció su propia naturaleza humana, venció también el pecado en la cruz del Calvario y venció la misma muerte al resucitar al tercer día. Él venció a los hombres, pero venció también a todas las potestades de la tierra. Y este es el que ha vencido, y este es el que va a abrir el libro. Y dice Juan: y miré, y vi en medio del trono, allí está el Padre, el gran yo soy, Jehová de los ejércitos, el gran Yahvé, el Todopoderoso. Y está en medio del trono
y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, dice, estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Allí estaba el Padre Eterno en el trono. Estaban los 4 seres vivientes, uno que era semejante al becerro, otro que era semejante al león, otro ser viviente que era semejante, que tenía rostro de hombre, y otro como de águila. Estaban allí representando el universo entero, pero que también representaban a los serafines que adoran día y noche sin cesar a Dios. Y dice que estaba también en medio de los 24 ancianos, y allí estaba en pie, porque eso fue lo que hizo Jesucristo al resucitar. Se puso en pie y dice al Cordero que estaba como inmolado. Nos habla del sacrificio cruento, de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, el que murió por todos nosotros, como dijo el mismo Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí dice que Él se había levantado, estaba en pie, porque Él resucitó de entre los muertos. Dice que tenía 7 cuernos. Estos 7 cuernos simbolizan la plenitud del poder divino de Dios en Él. El poder de Dios está ahora en Él. Eso es lo que simbolizan los cuernos. Cuando alguien tenía que ir a pedir ayuda a Dios por diferentes circunstancias de dolor, sufrimiento, persecución, los hombres iban allá al templo y tomaban los cuernos del altar pidiendo protección divina, cuidado, y que el poder de Dios bajara para ayudarlos. Este es Jesús de Nazaret, el Cristo glorificado, que tiene ahí 7 cuernos, y dice, y tiene 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios que son enviados por toda la tierra. Estos 7 espíritus están representando la omnisciencia de Dios, están representando que Dios todo lo sabe, que Cristo el Señor, que el Rey de los Reyes, todo lo conoce. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¡Qué acción tan linda! Vino. Estaba Jesucristo allí, delante del trono del Padre. Camina hacia Él, se acerca al trono y toma de la mano derecha el libro del que estaba sentado en el trono. Qué hermosa comunión celestial, pero ya a un nivel de Dios, Padre e Hijo, como Jesús cuando estuvo en la tierra había tenido ese nivel de comunicación en la oración, en la adoración, en la comunión, en sus acciones. Siempre estuvo en comunión con el Padre en esta tierra. Ahora aquí vemos cómo Él viene
cuando nadie fue digno de tomar el libro, ni de los que estaban en el cielo, ni en el primer cielo, ni en el segundo cielo, ni en el tercer cielo, nadie, ni los que estaban en la tierra, ni los que estaban debajo de la tierra. Él vino y con confianza absoluta de haber cumplido a cabalidad con todos sus deberes como hijo de Dios, toma de la mano derecha de su Padre el libro. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Esa expresión maravillosa del Cordero, del que pagó el precio por todos nosotros al morir en su sacrificio cruento en la cruz del Calvario. Cordero, se postran. Dice la palabra de Dios que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postran. Todos, tanto los 24 ancianos como los 4 seres vivientes, que eran sumados 28, todos tenían arpas que son el símbolo de la alabanza y de la adoración al Dios triuno, al Dios santo, santo y santo. Esa arpa que tocaba David en el tiempo del rey Saúl, tocaba el arpa. Tenía músicos David cuando fue rey, que tocaban el arpa para enamorar a Dios, para exaltar el nombre glorioso del Señor. Pero todos estos tenían también copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Mire lo que hay en el cielo, mire lo que se encuentra en el cielo. Salmistas adorando y glorificando al Señor, pero también se encuentran unas copas rebosantes y llenas, copas de oro llenas, dice la palabra, de incienso. Este incienso lindo y hermoso, que son las oraciones de todos los santos, desde el tiempo del huerto del Edén en el Génesis, hasta el tiempo que está sucediendo esto en el capítulo 5 de Apocalipsis. Todas las oraciones de los santos están siendo contenidas en estas preciosas copas de oro. La oración de una madre que ha sufrido la pérdida de su esposo o de su hijo, la oración de aquellos huérfanos que han estado clamando en lo más profundo de su ser por un padre, por un bocado de pan, la oración de aquellos que están refugiados en huecos, en cuevas, por no tener una patria y que están siendo perseguidos, la oración de aquellos que están siendo perseguidos por la causa más noble del universo, que es la justicia divina en la tierra. Esas oraciones de las congregaciones antes del rapto, esas oraciones de cada persona que con humildad y sencillez hizo, están aquí en estas copas, están en estas copas de oro, que son las oraciones como incienso fragante. Qué bonito es saber aquí que estas oraciones son las tuyas, mi querido pastor,
mi querido evangelista, misionero, mi querido líder de una iglesia, mi querido hermano, hermana, que le sirve al Señor con el corazón, pero con toda buena intención de darle gloria a Él. Esas oraciones están en estas copas de estos 4 seres vivientes y de estos 24 ancianos que están delante del trono y del Cordero. Cuando el Cordero abre este libro, se está viendo estas cosas maravillosas. Y dice que cantaban un cántico nuevo. Y este cántico nuevo que cantaban era: digno eres de tomar. Están hablando al Rey de los Reyes, a Jesús, al que tomó el libro, al que tenía la dignidad, al único que tuvo la competencia y la capacidad delante del Dios Todopoderoso. Le cantan y le dicen: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¡Qué hermoso! Mire lo que describe aquí la palabra del Señor. Los ancianos, los 4 seres vivientes cantando un cántico nuevo. Él es el único digno de abrir el libro y los sellos, porque le dicen: tú pagaste el precio por nosotros, fuiste inmolado. Y le dicen: con tu sangre nos has redimido. Eso significa: nos ha comprado por precio de sangre para Dios. Y es mucho más hermoso, porque la salvación de Jesucristo no es local, no es para una nación exclusivamente. Dice que nos ha redimido de todo linaje, de toda realeza, de toda línea genealógica. Nos ha redimido, dice, de toda lengua, de todo dialecto. Ha sacado hombres de diferentes sitios de este planeta Tierra y los ha comprado, los ha redimido. Y pueblo y nación nos ha comprado. Han llegado muchos a los pies de Jesús. Y estos 24 ancianos que representan al pueblo de Israel, que ha sido comprado con la sangre de Cristo y que han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, y todos los gentiles que hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, ellos están declarando este cántico nuevo y somos parte de este pueblo redimido por su sangre. Africanos, asiáticos, australianos, europeos, americanos o de diferentes lugares, de las selvas, en los desiertos, en los valles, en las montañas, gente que fuimos comprados, que Él nos redimió con su sangre preciosa. Aquí están, cantándole los 24 ancianos. A Él le están dando la gloria, le están dando el agradecimiento. Y es expresivo cuando declara en el versículo 10: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. En el cielo está sucediendo esto. Y aquí se está proclamando: nos has hecho, nos has constituido para Dios. Jesús de Nazaret, tú nos has constituido, están diciendo, reyes.
personas de autoridad, de dominio, de poder y sacerdotes que somos mediadores por los necesitados, los menesterosos, los pobres, los angustiados. Y dice que reinaremos sobre la tierra. Están hablando aquí de lo que va a pasar allá más adelantico, porque aquí, después de la tribulación y de la gran tribulación, y después de que el Señor juzgue a la gran ramera, al anticristo, dice que vendrá Él y en una batalla llamada Armagedón destruirá a los enemigos del pueblo de Dios, los destruirá, y a partir de esa victoria comenzará el reino milenial de Jesucristo, donde nosotros, los que estamos en el cielo aquí, porque es la iglesia, en el capítulo 5 de Apocalipsis, vamos a tomar posesión de autoridad, de realeza y de sacerdocio. Reinaremos con Jesucristo en este reino de justicia y de paz, de justicia social que vendrá sobre el mundo. Lo que tanto están buscando los diferentes sistemas aquí en el reino milenial, nosotros que hemos sido constituidos por este que abrió el libro y está abriendo y rompiendo los 7 sellos, estaremos juntamente con Él reinando. Y en el versículo 11 dice, hablando de Juan, y miró y oyó la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿Quiénes? Está hablando de ángeles, está hablando de los seres vivientes y está hablando de los ancianos, que eran millones de millones. Ya aquí no hay un ángel, no hay solamente 4 seres vivientes, sino que hay millones y millones de seres vivientes. No solamente hay 24 ancianos que representan a los redimidos por la sangre del Cordero, sino que dice que hay millones y de millones. Y estos decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Él es el digno, el Cordero, el Cristo glorificado. Y dice que a todo lo creado que está en el cielo, que está en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Estaban de acuerdo, amén. Todo lo que ustedes están diciendo, así es. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Este capítulo 5
nos enseña cómo hay alguien digno de confianza para el Padre. Alguien que se le califica como el testigo fiel y verdadero, que fue competente para tomar ese libro, que ninguno otro podía tomarlo, ni abrirlo ni mirarlo, para abrirlo. Y desde aquí en adelante, mis discípulos queridos, en el capítulo 6, 7 en adelante, comienzan las revelaciones de ese libro. Comienza el libro de Apocalipsis a ser manifiesto con todo el programa divino que vendrá sobre esta tierra, de justicia divina sobre los hombres. Y ahí estaremos nosotros, juntamente con Él. No para juicio, porque ya estamos en el cielo, sino para ver los acontecimientos que van a suceder sobre esta tierra. Damos gracias a Dios. El próximo jueves estaremos estudiando lo más puntual del libro de Apocalipsis, lo más trascendente, porque es un libro que tiene un orden sistematizado. Queremos tener mucho cuidado con lo que se dice de él, cómo se interpreta, porque es un libro que tiene un enfoque muy claro para la nación de Israel sobre juicios, y tiene lo que es mucho vocabulario que solamente estaba enseñado para el pueblo hebreo, y que nosotros con la ayuda del Espíritu Santo vamos a entender. Padre, te damos gracias en esta preciosa hora. Gracias por todos estos discípulos dedicados a estudiar tu palabra, a indagar tu palabra. Señor, te damos gracias porque tú nos llevas a serte fiel en lo que decimos, a ser temeroso en lo que comunicamos en nuestras predicaciones y enseñanzas. Tú dices en tu palabra también en este libro que cualquiera que quitare o añadiere también será quitado del libro de la vida y de la santa ciudad de Jerusalén. Señor, bendice a estos discípulos en este estudio de tu palabra, un estudio textual, versículo por versículo, donde tú nos enseñas y nos abre la Escritura y nos da el entendimiento para comprender tu majestad, tu soberanía y tu grandeza. Bendice a cada uno de ellos en este día de una manera muy, pero muy especial, en el nombre de Jesús. Amén. Esto fue Abriendo las Escrituras, un espacio que edifica tu alma y tu espíritu. Con los pastores Luis Orlando y Doris Alarcón. Comunícate con nosotros 345-2456. Visítanos, Avenida Segunda Norte, número 39-191, Barrio Vipasa, en Cali, Colombia.